mí es una bendición muy grande poder presentar a los siervos que van a tener el privilegio predicando la palabra del Señor. Yo le quiero presentar y quiero que puedan pasar acá al frente al pastor Nelson Dávila y a su esposa Susi de Dávila. Quiero comentarle que ellos, hermanos amados, son mis tíos. Amén. ¿Verdad? Mi tía favorita y mi tío favorito. Aleluya. Yo conocí a Cristo gracias a la vida de ellos, ¿verdad? A la edad de 17 años ellos me recibieron en su casa. Yo estaba saliendo de lo que aquí es equivalente a la preparatoria y mi tío me llevó a la iglesia y ahí caí redondito, rapidito, ¿verdad? No di tanta batalla. Entonces de ahí en adelante mi vida cambió. Él, aparte de ser mi tío, yo lo quiero como que si él fuera un papá para mí, ¿verdad? Dios lo ha utilizado para bendecirme muchas veces y para mí es un privilegio muy grande tenerlo acá y presentárselo. Amén. ¿Cuántos lo recibimos? Démosle una ofrenda de palmas al Señor que los tiene aquí con vida. El tiempo es suyo. Gracias. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Igualmente buenas noches. Que el Señor les bendiga. Reciba un cordial saludo de la Iglesia de Cristo Puerta de Restauración, allá en la bendita zona 18 en la ciudad capital de Guatemala. Ahí nos tiene el Señor pastoreando y para nosotros es un privilegio poder estar aquí con ustedes en estos días, poder compartir de la palabra del Señor. Yo quisiera que me acompañara a orar. Quiero pues introducirme desde ya en la administración de la palabra. Padre, te doy gracias, Señor, bendigo tu nombre y te agradezco por la oportunidad que me das de estar en esta casa tuya, en este granero tuyo, Señor. Gracias, solicito, Espíritu Santo, tu presencia, tu unción, tu revelación, tu sabiduría, Padre, echando sobre ti toda ansiedad, toda carga, toda preocupación, Señor, y pidiéndote que abras nuestros oídos, nuestro corazón, Señor, para poder recibir tu palabra y poder ser edificados y poder ser bendecidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Quiero introducirme con este versículo, Proverbios 15:16. Mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación con él. Quiero apuntalar en esto. Según la palabra, lo mejor es lo poco, pero ese poco tiene que tener un ingrediente de tipo espiritual. ¿Sería esto el temor del Señor? Déjeme decirle que el temor de temerle al Señor no es tenerle miedo. El temor habla de reverencia, habla de respeto profundo que ha sido cultivado en nuestra vida en base a la palabra. Cuando un hijo de Dios o una hija de Dios pierde el temor al Señor, esa barca se empezó a hundir poco a poco. ¿Por qué? Porque se desconectó de Dios, dejó de preguntarle al Señor: ¿para qué voy a hacer esto? ¿Por qué hacerlo? ¿Te agrada a ti hacerlo, Señor? Entonces, ¿qué hace el temor del Señor? Nos guarda, nos protege, y dice la Biblia que el temor del Señor es limpio. Entonces, pero la otra parte dice: mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro con turbación en él. ¿Es malo tener mucho? No, porque Dios es el dueño de todo. Pero Él quiere primero que nuestra alma, nuestro interno sea prosperado, para que cuando venga lo que se palpa, lo material, no nos hundamos con ellos. Nosotros los hijos de Dios no vamos tras las riquezas vienen detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque amamos la palabra. Entonces, hoy en día hay mucha gente que, aunque tiene cosas materiales, repito, no es malo eso, pero que está turbada, está angustiada, está preocupada y realmente no es feliz. Pero no me quiero detener en este versículo, solo quería apuntalar que es mejor lo poco. Pero mire lo que dice el Salmo 37:16. Mejor es lo poco del justo. Entonces aquí apareció una actitud, una cualidad de un hijo de Dios que ha crecido. Mejor es lo poco del justo.
Yo quiero decirle que usted y yo fuimos justificados por la fe, fuimos justificados por el justo, que es el Señor. Y entonces por eso la Biblia dice en Isaías, dile al justo que le irá bien. Y a veces, ¿por qué no nos va bien? Porque no hacemos acciones justas. Y las acciones justas de los santos, hermano, son las oraciones, son las súplicas. Entonces dice, mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos. Usted sabe que un impío fue alguien que una vez le dio su corazón al Señor, oyó de la palabra del Señor, se desarrolló quizá en una iglesia, servía en una iglesia y de repente le dio la espalda al Señor. Era un piadoso, tenía piedad, tenía misericordia, sabía de la fe, hacía obras buenas, pero de repente le dio la espalda al Señor y se convirtió en un impío. ¿Quién es un impío? Alguna de las características dice, el impío huye sin que nadie lo persiga. El impío pide prestado y no paga. El impío dice en su corazón, no hay Dios. Entonces note que a veces lo mucho, cuando no es bien trabajado, no está en el orden de Dios, trae turbación a la gente, pero también hace que la gente le dé la espalda al Señor. Entonces, considerando esto, Lucas 7:47 dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Note, amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces, espiritualmente, una de las medidas que Dios usa es lo poco, es lo poco, es lo poco. Y como a veces no estamos, si usted quiere, instruidos o preparados, pensamos que lo poco, tan poco que me dio, si yo me merecía más. Pero si nos dieron a Jesús, el autor y el consumador de la fe, Jesús es Dios, el Padre dio a su unigénito para salvar al mundo. Y eso a gente allá afuera lo considera poco. Usted y yo, cuando estuvimos en un mundo sin Cristo, al menos yo, pues a mí me evangelizaban y yo no creía. Yo cometía cosas que la verdad que ya le pedí perdón al Señor, pero que de alguna manera no era correcto. Fíjese que me evangelizaban y me daban un tratado, un papelito donde tenía un mensaje del evangelio, y mi irreverencia, mi mala educación, mi mal comportamiento, agarraba y lo rompía y se los tiraba en la cara, sin saber que yo estaba en los planes del Señor, porque la verdad que Él me amó desde la eternidad. Entonces, considerando esto, ahora mire, le estoy poniendo estos versículos porque quiero ir a un punto en esta noche. Éxodo 16:17. Y así lo hicieron los hijos de Israel. Aquí ya entramos, o ya entran los hijos de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual para hoy. Y dice, y unos recogieron mucho y otros poco. Ahí están las dos medidas, lo mucho y lo poco. Sinceramente, ¿a usted qué le gustaría recoger cuando mira hay una gran bendición y le dicen recoja? ¿Recogería poco o mucho? Sincerémonos. ¿Qué dice? Platiquemos. Mucho, ¿verdad? Sí, yo también, mucho. Hasta me quitaría el saco y lo tendría y le echaría para ver cuánto me llevo. Ahora mire pues, ahora mire, cuando lo midieron con el gomer era una medida, al que había recogido mucho, no le sobró. ¿Viste? Mire qué Dios tan maravilloso el que nosotros tenemos. Ni le faltó al que había recogido poco. Entonces aquel recogió mucho y este recogió poco, pero a ninguno de los dos les hizo falta. Ni le sobró, ni le faltó.
Ahora, ¿dónde está la clave ahí? Usted que está aquí en esta noche. Dios le dio lo que necesitaba a cada uno, según la hermana. ¿Qué más? Recogieron. Actitud, recoger. Pero fíjese que yo quiero ir a este punto. Cuando uno ama lo poco, entonces te van a dar lo mucho. El punto aquí es el amor, pero no el amor nuestro, porque cada uno ama a su manera. Pero cuando somos amados y conocemos la ministración del amor de Dios, dice la Biblia que el amor de Dios nunca deja de ser. Ofendemos a Dios, pecamos y Él no nos deja de amar. Nos hacen algo a nosotros y fácilmente dejamos de amar, pero Dios no. Dice que el amor de Dios restaura, el amor de Dios pasa por alto la ofensa, el amor de Dios perdona, el amor de Dios restituye, el amor de Dios restaura. El amor de Dios nunca deja de ser. Entonces nosotros tenemos que ser cultivados para tener la capacidad de amar. ¿Por qué le digo esto? Porque, hermano, hay gente que viene fracturada en su capacidad de amar. Por ejemplo, en un matrimonio quedó embarazada ella, la esposa, y viene el esposo y le dijo: yo ya no quiero otro hijo. Eso se llama rechazo. Y fue fracturado desde que fue concebido y en el vientre de la madre. Y uno dice: no, eso no es cierto. Pero la persona crece con ese resentimiento de rechazo. Viene a los pies de Cristo y alguien se le quiere acercar para bendecirle, para darle un abrazo, se pone a la defensiva. Entonces ahí se nos abre un panorama a nosotros. Usted contéstese, ¿cómo le fue a usted si es casado en su primer hogar? Es decir, cuando vivió con sus padres. ¿Era usted amado? ¿Era usted amada? ¿O eran tantos los hijos que se creía que al otro lo querían más que a uno? Y que el preferido era fulano de tal y que a mí no me querían. Y que a mí me ponían a hacer toda la tarea de la casa. Entonces nos fracturaron. Cuando uno viene a los pies de Cristo, uno viene dañado. Y por eso debe exponerse a oír atentamente la palabra, para que sea la palabra quien lo restaure a uno. El pastor solamente es un vaso utilizado por el Señor para que la palabra de Dios pase y pueda llegar a aquel que le abra su corazón y sus oídos al Señor. Fíjese que amarlo poco no es fácil. No es fácil. Peor ahora como está la administración que hace la corriente del mundo. Si usted no tiene bastante dinero, cosas materiales, usted es pobre. Si tiene bastante, usted es rico. Pero esas son las comparaciones y las medidas del mundo. Pero entonces yo quiero dejarle en esta noche algunos ejemplos. No vine a terminar un tema, sino a poder desatar en usted el amor por lo poco, pero por lo poco que empiece en lo espiritual. Por ejemplo, un poco de aceite. Fíjese que Levítico 14:17 dice: y de lo que quede del aceite, que está en su mano, el sacerdote pondrá un poco sobre el lóbulo de la oreja derecha del que ha de purificar, sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre de la ofrenda por la culpa. Entonces, aquí hay tres cosas que nos ligan a nosotros para poder amar lo poco. La oreja derecha. Cuando Pedro sale a defender al Señor, saca su espada y le quita la oreja a Malco. Le quitó la capacidad de oír. Entonces el Señor le dijo: no, Pedro, no es con espada, sino que es con mi Santo Espíritu.
y el Señor hizo el milagro. Entonces, usted y yo en el mundo oímos cosas que no teníamos que oír. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿quién le enseñó a oír y a hablar a usted? ¿Dónde aprendió eso? En su casa, en su casa. Ahí aprende, ahí aprendió a hablar, en su casa. ¿Quiénes fueron los primeros maestros nuestros? Nuestros padres. ¿Quiénes son los primeros maestros de nuestros hijos? Nosotros los papás. Como hablamos los padres, aprenden a hablar los hijos. Entonces, nosotros tenemos que ser ministrados en nuestra capacidad de oír. Entonces, viene el profeta y le dice al Señor que le despierte su oído mañana tras mañana, porque Él quiere aprender a oír como oyen los discípulos. Como oyen los discípulos. Y un discípulo es un aprendiz. Alguien, mire, yo lo bendigo porque usted está aquí, pero también esfuércese por oír el discipulado, por oír la voz de su pastor. ¿Por qué? Porque su oído se está ejercitando. Pero ¿para qué el poco de aceite en la mano del sacerdote? Sirve para ungir, sirve para habilitar la capacidad de poder oír la palabra del Señor. Este hombre estaba siendo purificado porque había pecado. Pero también dice la otra parte que sobre el pulgar de la mano derecha. Fíjese que si a una persona pierde por algún accidente su pulgar derecho, ya no es la misma fuerza para agarrar una cosa, porque la agarraría así. Claro que se acostumbraría, pero ya no con la misma fuerza y con la misma habilidad, porque uno aprieta aquí, ¿verdad? Con el pulgar derecho, el derecho. Y si hablamos de la mano de Dios, hablamos que cada dedo en la función ministerial viene de parte de Dios habilitado. Lo apostólico, lo profético, lo evangelístico, lo pastoral y lo magistral. Pero entonces ese poco de aceite sirve también para ministrar nuestras manos. Con las manos se hacen obras, con las manos trabajamos. Fíjese que nuestras manos nosotros las tenemos que bendecir, porque tienen que ser manos diligentes, porque dice que la mano del negligente empobrece, mas la mano del diligente enriquece. Y un negligente es alguien descuidado, es alguien que desatiende las cosas. Lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer otro día, pero el diligente, si puede ejecutar las cosas, las va a hacer. Pero luego dice que sobre el pulgar derecho, y cuando le cortan el pulgar derecho del pie a una persona, ya no se puede sostener, ya no tiene equilibrio. Ya no tiene equilibrio. Entonces, note la administración del poco de aceite. Eso habla de unción, eso habla de gracia. El aceite devuelve el brillo. El aceite trae revelación de parte del Señor. Y hay gente que menosprecia lo poco. Ah, no, es que yo quiero bastante. Si me va a dar aceite, deme un galón de aceite. Y no me dé un poquito de aceite. Tenemos que aprender a amar. ¿Qué te dio Dios? Aquel que le dieron los 5 talentos los puso a trabajar. Al que le dieron 2, le dieron 2. Al que le dieron 1, lo menospreció. Y quizá, déjeme pensarlo de esta manera, era lo más poderoso que le habían dado. ¿Y qué hizo? Lo enterró en la tierra. Ya cuando vino el hacendado a pedir cuentas y todo, lo sacó y le dijo, aquí te lo entrego. 0 kilómetros, no lo trabajé. Un poco de aceite, un poco de unción. Dios a usted le ha dado unción. Dice la Biblia, vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque tenéis la unción de lo alto. Sí, es cierto, pero entonces la tenemos que habilitar en nosotros. Si yo le pregunto a usted, ¿Dios le ha dado unción a usted? Seguramente que sí. Lo que pasa es que hay que exponernos ante la palabra también y pedirle al Señor que nos ayude. Mire, por ejemplo, si yo me pongo aquí debajo de
de esta plafonera también es aquí, aquí usted me mira por el reflejo de las otras, pero si yo me acerco aquí a la luz, me ve diferente, con mayor claridad, ¿verdad que sí? Igual aquí, si yo me acerco aquí, usted me ve diferente. Pero cuando la gente no ama lo poco, se queda en medio. Se queda en medio. Y la Biblia dice, si no eres frío ni eres caliente, te vomitaré, porque te quedaste. Entonces hay gente que, por ejemplo, en la congregación, no pone delante del Señor lo poco que Dios le ha dado, porque dicen, no, si esto poco que yo tengo, de nada sirve. Pero ¿por qué dicen eso? Si en las manos del Señor 5 panes y 2 peces, en las manos del Señor lo llevó aquel muchacho con fe, el Señor levantó y dio gracias e hizo una multiplicación, y ya está vigente para este tiempo. Amar lo poco, unción, frescura y también prosperidad. Hay gente que se está secando, hermanos. Hay gente que le hablan del evangelio o dice ser evangélico, nacido de nuevo, pero no hay brillo en su rostro. Y no le hablo que se ande riendo con toda la gente, sino que perdió el brillo, perdió el gozo, perdió la fuerza, perdió el vigor, la vitalidad, porque menospreció el poco de aceite, lo poco que Dios le había dado. Mire, yo me gozaba aquí en la presencia, desciende la presencia del Señor. Miraba a Esther, pues interpretar, cantar, tocar, y yo me sentí tan agradecido con Dios. Y la gente dice, ay, pero si solo son unos niños. Sí, pero usted y yo fuimos niños, ¿verdad que sí? Fuimos niños y crecimos. ¿Y cómo crecimos? Porque ella va a llegar a ser una señorita, va a crecer. Si ella cultiva bien su talento con la dirección de sus padres, va a llegar a ser una adoradora de parte de Dios, con lo poco que tiene. Con lo poco que tiene. Si no, mira a un David. ¿Qué tenía David? Realmente tenía poco. Tenía su bastón, tenía su morral y tenía su honda. Y él cuidaba a las pocas ovejas de su papá, pero las llevó a amar, que las cuidó bien, a las pocas ovejas. Entonces yo quisiera preguntarle en esta noche, ¿qué talento le ha dado Dios a usted? ¿Qué talento? No, hermano, pues yo servidor soy. Pues es un honor servirle al Señor. Y uno debe de aprender a escalar de sembrador, atleta, a llegar a ser un soldado de parte del Señor. Pero David llegó a amarlo poco. Y ya cuando le dieron el aceite, no se lo dieron en redoma, se lo dieron con el cuerno de aceite. Porque amó lo poco. Pero mire, esta mujer, pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Dice que a ella le pidieron agua y le pidieron pan. Ella dijo, no tengo pan. Y era cierto, no tenía pan, pero tenía la materia prima. Tenía la materia prima. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, pero no tenía pan. ¿Qué había que hacer? Hacer el pan. Hacer el pan. ¿No será que nosotros no amamos lo poco porque no queremos hacerlo? Es decir, no queremos trabajar en la obra del Señor, para la obra del Señor. Entonces, usted después se va a dar cuenta, o tal vez ya se dio cuenta, que en las congregaciones hay gente que tiene unos talentos hermosos, pero no los pone al servicio del Señor porque considera que es poco. Ahora, aquí se dio una situación donde el Señor mueve
sus piezas y llega a asistir a una mujer y le dice, dame tal cosa, dame esto, y ella le dice, no tengo. El no tengo es algo generalizado dentro de la iglesia como cuerpo místico de Cristo. Tenemos que aprender a darnos para el Señor. No nos materialicemos, porque mucha gente, por el daño que se ha hecho, cuida mucho su bolsillo, sobre todo donde está su billetera, ¿eh? Y el Señor no le pide la billetera a la gente, le pide el corazón a la gente. Le pide el corazón, un poco de aceite. Y fíjese pues, mire lo que ella iba a hacer con lo poco. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar, preparar para mí, para mi hijo, para que comamos y muramos. 4 cosas: entrar, preparar, comer y morir. Para eso quería lo poco. Para eso quería lo poco. Entonces viene ella con los dichos de su boca, activa un espíritu de muerte para ella y para su hijo. Y el profeta le dice, no, ve y haz lo que vas a hacer, pero dame a mí primero. Para primero la palabra es protón, pero primero debe de ser vertical. Yo no sé si aquí se usa la palabra primero Dios, pero allá en Guatemala, primero Dios, hermano, primero Dios lo voy a hacer, primero Dios, ¿ya? Pero que no solamente sea de un dicho, sino que sea un hecho. Con lo poco que tú tienes, si tú lo levantas y le dices, Señor, lo quiero hacer para ti, yo te aseguro que Dios te va a oír y Dios te va a bendecir grandemente. Un poco de aceite. ¿Qué le devolvió a esta mujer? La vida. Le devolvió el brío, le devolvió el gozo y no le hizo falta nada y sustentó. Pero mire, un poco de agua. ¿Qué tal si llega a su casa alguien y le dice, ¿me puede regalar un poco de agua? ¿Se lo daría usted a su enemigo? Porque ahí le prueban el amor a uno. Que llega aquel que le ofendió tanto, que marcó su corazón, que le hizo tanto daño, y llega con usted y le dice, regáleme un vaso de agua. ¿Lo pensaría 2 veces o se lo daría? No me conteste, contéstese usted. Porque ya ahorita oyendo la palabra, yo se lo doy rápido. Por la ventana ahí, pero se lo doy. ¿Ah? Pues no le echa algo. Ah, no, eso no. ¿Ah? Entonces, ahora mire pues. Y él le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua, porque tengo sed. Y este era el enemigo acérrimo de Israel, era Sísara. Y se fue a meter a la tienda de Eber-Seneo. Y ahí estaba su esposa Jael. Jael sabía moverse en su casa. Hermanas casadas que están aquí, y también para los que estamos casados, debemos de aprender a movernos en nuestra propia casa. Es decir, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos espiritualmente? ¿Qué tenemos? Aquella mujer que ya vimos dijo, yo tengo un poco de aceite. ¿Por qué le pidió un poco de agua? El agua tiene muchas acepciones y tiene muchas enseñanzas. El agua es figura de la palabra que limpia, que limpia. Él sabía que en la casa de Jael había agua. Había agua. Pero ella no le trajo agua, ella le trajo leche. Porque sabía que había llegado el enemigo a su tienda. Y no le dio agua, sino le dio leche. Porque la leche le dio la capacidad de una llenura, hermano, que lo durmió. Le dio de beber y lo cubrió. Ya dormido, usted sabe, agarró, este es otro elemento que hay, la estaca y el martillo. O sea que ella sabía dónde estaban las herramientas de tipo espiritual, no solamente material. Entonces, si a usted le preguntan, hermana, ¿y en su casa hay palabra martillo? ¿Y en su casa hay ministración? Es decir, ¿usted tiene algún elemento
que les sirva para ministrarse, como la estaca. Porque dice la Biblia que usaban la estaca, salían del campamento, se iban lejos, excavaban un hoyo y hacían sus necesidades. Tenían estaca, tenía leche y tenía agua, un poco de agua. Entonces, no menosprecie lo poco. No menosprecie lo poco. Mire, a su servidor le pasó algo, y aquí está mi esposa de testigo. Cuando nos enviaron a pastorear. Bueno, a mí me mandaron a hacer una labor primero ¿a dónde? A Campeche. Me mandaron a Campeche. Ahí estuve un mes. Fue mi primer salida, mi primer desprendimiento de mi familia. Mire, cuando yo me vine de Guatemala, me vine llorando, hermano, porque yo nunca había dejado a mi familia. Y mi hijo varón, tengo 3 hijos, él me fue a dejar a la terminal con otro hermano. Yo me vine llorando en todo el camino. Y mire, un mes y yo sentía que no pasaba, hermano. Y no pasaba, hermano, pero vine. Y vine a hacer una tarea de tipo espiritual. Y cuando empecé a ver la situación y cómo estaba, había poco. Pero había unción. Pero había presencia de Dios. Entonces, mire pues, no necesariamente en la multitud está la presencia de Dios. Oiga lo que le dije. No estoy diciendo que no haya, pero no necesariamente, porque la gente, por falta de conocimiento, es que la multitud, es que tiene que haber miles y millones. Sí, el Señor vio a la multitud y dice la Biblia que tuvo compasión de ellos, porque eran ovejas que no tenían pastor. Mire lo que sintió el Señor: compasión de la multitud, porque parecían ovejas sin pastor. Pero la pregunta es, ¿y usted tiene pastor? Y rápido uno dice, amén, Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice la gente. Sí, pero ¿y a nivel horizontal? ¿Quién lo pastorea? Porque eso no le gusta a la gente. Y el principio de autoridad, mire, por eso Jael se supo mover. El principio de autoridad, para arriba, mi autoridad es Dios. Sobre mi cabeza está mi pastor, mi apóstol, que también es el pastor de su pastor, para quien el pastor es de su pastor aquí. Pero horizontalmente son los que están a mi mismo nivel. Es una autoridad. Mi esposa es autoridad. Cuando yo no estoy, ella hace una función de autoridad. Estando yo, si ella hace algo, alguna situación a nivel de la casa, a nivel de los hijos, hermano, me consulta, platicamos, y está la situación a nivel horizontal. Y a nivel para abajo son los que están bajo mi autoridad. Entonces, esta mujer era una mujer bajo autoridad. Mire, la sujeción es importante, y es lo poco que el movimiento feminista lo está destruyendo por el empoderamiento de las mujeres. Y el orden de Dios es que la cabeza de todo hombre es Dios. Entonces, esta mujer tenía autoridad sobre su cabeza, y cuando le llegó el enemigo, voy a esperar que venga mi marido para ver qué hago. No, ella supo qué hacer con un poco de lo que tenía. Pero esa instrucción, ¿de quién la recibió? De su esposo. Por eso los esposos formamos a las esposas, las instruimos en la palabra, las instruimos en el conocer los ambientes de la casa. Pero déjeme avanzar. Un poco de grano. Ruth 2:16. También sacaréis a propósito para ella un poco de grano de los manojos. Usted sabe que Ruth, el Señor la sacó de Moab, campo de maldición, y la llevó al campo de la bendición, pero tuvo que ser trabajada para que se le quitara el nombre, el estigma de Ruth la moabita, es decir, Ruth la maldita. Lo poco te ayuda a evolucionar
y a que la maldición sea quitada de nuestra vida. La maldición es una palabra compuesta, es un mal decir con la boca, es un mal desear con el corazón y es un mal hacer con las manos. Es una palabra compuesta. Usted no puede abrir su boca, pero lo puede desear en el corazón, el mal para alguien. Aunque se me quede viendo así. Entonces dice, sacaréis un poco de grano y lo dejaréis para que ella lo recoja y no la reprendáis. Ahora mire, recoger no es fácil, o es fácil recoger. Peor si uno ya padece algún dolor de la columna, ¿va, hermano? O a nivel de la ciática o un lumbago o algo, y uno recoge y se queda. Recoger no es fácil, espigar no es fácil, hay que agacharse para poder recoger. Eso también requiere esfuerzo. Pero a ella le dijeron, sáquenlo y que ella lo recoja. Pero ¿qué hacía Ruth cuando recogía lo poco? Lo llevaba a su casa y lo iba a preparar. Sacaba el grano y lo preparaba, comía con su suegra Noemí y lo demás lo vendía. Un poco de grano. Pero el grano también es la palabra, que uno tiene que procesarla. Por ejemplo, usted está hoy aquí y debe estar atento porque más de algo le va a dar el Señor, que usted lo tiene que ir a procesar en su casa o en un momento que usted tenga. El Espíritu Santo le va a recordar la palabra que vino a oír hoy, y usted se va a dar cuenta que usted tiene poco, pero tiene. Y si usted es agradecido y lo pone delante de Dios y lo trabaja, yo le aseguro que el Señor ve un corazón agradecido. Entonces dice, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. El problema es que la mayoría de la gente quiere lo mucho sin haber aprendido a amar lo poco. La mayoría de la gente quiere lo mucho sin haber aprendido a amar lo poco. ¿Sí, señor? Fíjate pues, se casa uno, su esposa, su esposo, y crece el matrimonio. Y la herencia que manda el Señor al matrimonio son los hijos, que primero están en los lomos del hombre, del varón. Ahí están los hijos, aquí están en los lomos. Después se depositan en el vientre de la esposa, que procesa ese pequeño esperma que fecundó el óvulo, y es una pequeña semilla que no es visible, tiene que ser, es algo microscópico, y que da vida y que va creciendo y que por 9 meses se está desarrollando. Empezó con lo poco, y cuando viene y es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, trae alegría, porque los hijos traen alegría y son la herencia de Jehová para los padres. Entonces mire eso, un poco, y creció. Y así le pasó a esta mujer. Muere su esposo, pero el Señor le sustituye, y ella le da un hijo a Ruth, a Noemí, que fue para ella su sustentador, pero ella aprendió de lo poco. Entonces, en esta noche, para que tú vayas ya viendo, ¿qué tienes tú en tu propia vida como un hijo y como una hija de Dios? ¿Qué tienes? ¿Tienes algo de Dios? ¿Tienes lo poco? ¿Tienes algún talento? ¿Qué tienes a nivel de tu casa? ¿Qué es lo que tienes a nivel de tu trabajo? ¿Qué talento tienes? ¿Qué habilidad, qué destreza te dio el Señor? Y fíjese que esta mujer fue a recoger grano y lo procesó. Pero mire este poco. Usted sí tiene miel, ¿va, hermano? Seguramente ha de tener miel en su casa. La miel habla también de revelación, pero la miel devuelve el brillo a los ojos, pero también la miel trae sanidad. También la miel endulza la vida de la gente. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que si vas a comer miel, no comas mucho, para que no te empalagues. Pero dice, primer libro de Samuel 14:43, dijo pues Saúl a Jonatán, cuéntame lo que has hecho. Y Jonatán le respondió y dijo, en verdad probé
un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano. Fíjese lo que le dijo. Fíjese lo que le dijo. Probé un poco de miel, la metió en el bosque donde fluía la miel con la vara. Probé. No dijo, probé con la mano. La vara en la Biblia habla de autoridad. Él era un hijo bajo autoridad, pero él no había oído el decreto que su papá había dado a todo el pueblo. Porque le había puesto que no comieran mientras conquistaban a sus enemigos. Y el pueblo estaba desfalleciendo. Pero Jonatán no oyó. Entonces uno debe de aprender un poco de miel. En este caso, que trajo el brío en Jonatán, la revelación. También uno tiene que aprender a usar la autoridad que Dios le ha dado. La autoridad es para edificar, no para destruir. La miel también endulza la vida de la gente. La miel, hermano, sirve para sanidad en las heridas. En la mañana estuvimos hablando de la amargura. Y la miel, dele vino, dele bebida fuerte al que está amargado, dice. Pero también la miel, un poco de miel. ¿Tienes tú un poco de revelación en tu vida, en tu casa? ¿Tienes? Pues cultívalo. Dile, Espíritu Santo, ayúdame. No entiendo, pero tú me vas a ayudar. Entonces, yo quiero ir cerrando con esto. Mire, me quedan 10 minutos. Pero mire pues, no desprecie lo poco que usted tiene. No lo desprecie. ¿Sabe? Yo le he enseñado a la gente allá en Guatemala, a la gente que Dios me ha dado a pastorear, por ejemplo, las herencias. Las herencias. Nosotros tenemos que ser habilitados en la herencia. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha heredado. Nosotros de Él recibimos herencia. Pero ya la mayoría dice, no, hermano, si yo vengo de una familia muy pobre, no tienen nada que darme. Bien, le digo yo. Fíjese que una bendición te desata. Una bendición te desata. Una bendición te desata. Entonces, yo le digo, si te llaman y mira, puedes venir, le dice el papá o la mamá, te quiero bendecir porque te quiero dar algo. Por ejemplo, si es dinero, voy a usar unos 100 quetzales, ¿cuánto sería aquí? 200 pesos. Es que mira, te quiero bendecir, hijo, porque te quiero dar esta herencia de 200 quetzales. ¿Qué hacen los hijos muchas veces? Ay, no, papá. No, mamá, que te queden. Si yo no tengo necesidad de los 200, es que no es que tengas necesidad. Lo que quiere Dios es habilitar tus manos para que puedas recibir. Porque por eso David le dijo al Señor, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Y si te llaman para darte 2 millones de dólares, ¿sí los recibes? ¿Ah? Pero ¿por qué no recibes 200 pesos y 2 millones de dólares sí? ¿Se da cuenta? Porque rápido en la mente, 2 millones de dólares al cambio. ¡Uf! Me voy de aquí de Hermosillo. ¿Ah? Entonces, ¿se da cuenta cómo está la mentalidad de la gente? Por eso Dios ve al que ama lo poco y le da lo mucho. Este hombre no murió porque no había oído el decreto. Pero déjeme terminar. Esta conversión, fíjese pues, a Jael le pidieron agua y a dio leche. Pero aquí es un poco de agua convertida en vino. Aquí estaba la fiesta. La gente piensa que para hacerle fiesta al Señor hay que tener, hermano, para hacerle una gran fiesta al Señor. Claro, cuando el Señor da, hay que hacerle fiesta. ¿De acuerdo? Pero mire, hoy, yo, como le digo, yo me sentía bien gozoso, la alabanza, el fluir, ver que se hacen las cosas para el Señor con gozo. Aquí se había terminado ya el agua, el vino, perdón. Jesús le dijo, llenad de agua las tinajas. ¿Qué pasaría si el Señor le dice a usted que llene de agua las tinajas? ¿Tendrá usted agua para llenar las tinajas?
y las llenaron hasta el borde. Entonces le dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Y el maestresala era el que probaba el vino. Y cuando probó el agua, dijo, se le convirtió en vino en la boca. Y él mandó a llamar al novio y le dijo, mira, ¿y por qué haces esto? ¿Por qué estás dando el mejor vino de último? Si el mejor vino se da al principio, ese es el orden del mundo. Porque ya cuando estén todos bien embriagados, se le da el peor vino. Pero no, en el orden de Dios, el mejor vino es de último. Óigame lo que le estoy diciendo en esta noche. Lo mejor para su vida está por venir. Cuando usted aprende a amar lo poco. Cuando usted aprende a amar lo poco. Le voy a decir algo. ¿Usted se recuerda de su niñez? ¿Sí? ¿Y se recuerda cómo fue? Y a veces mira fotos, ¿verdad? Una casa humilde. Allá en Guate, nací en una cuna humilde, hermano. Ni tenía cama donde dormir. Miran la foto y lo que hace es tristeza. Pero ahora se ve distinto. Entonces, usted creció. Y así necesitamos crecer en el Evangelio. Necesitamos recibir de la mano de Dios lo poco o lo mucho, como quiera Dios bendecirte, porque al final quien bendice es el Señor. Y el Señor no te va a pedir nada que Él no te haya dado. No te lo va a pedir el Señor. ¿Por qué le dijo a Moisés, dile a los generosos que me den una ofrenda? Le dijo. Pero le dijo a los generosos, no le dijo a todos. Entonces no todos habían alcanzado el grado de generosidad. Y la Biblia cuando habla del generoso dice, el generoso será bendito. ¿Por qué? Porque comparte su pan con el pobre y con el necesitado. De lo poco, de lo poco, de lo poco. No, yo voy a compartir cuando tenga mucho. ¿Y por qué no ahorita que tienes poco? Así te abunda. Así ves la sobrenaturalidad de Dios. Porque se empieza a amar cuando el corazón empieza a ser trabajado de parte de Dios. Bueno. Un poco de gloria. La gloria de Dios lo envuelve a uno. En esta casa hay gloria de Dios. Pero cuando la gente no ama, dice, pobrecitos, ahí están metidos en una casita, 2, 3, 4 hay ahí. Hermano, si no se necesitan muchos, porque la Biblia dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Yo no estoy diciendo yo no estoy diciendo no al crecimiento, pero primero crezcamos espiritualmente, para que cuando evangelicemos, vengan otros por el testimonio nuestro, o por la palabra que sale de nuestra boca, que es viva y que es eficaz. Un poco de gloria. La gloria Kabod devuelve el nombre. La gloria Kabod trae también prosperidad. La gloria Kabod se palpa, se toca. José tuvo gloria. Le dijo a sus hermanos, vayan y díganle a mi padre, cuéntenle a mi padre la gloria que tengo, lo que Dios me ha dado. Y mandó a traer a su papá y a sus hermanos y al remanente que había quedado. Y hermano, quería llegar a porque todos los que vimos están bonitos, ¿verdad? ¿Y qué tal un poco de aflicción? Ay, no, hermano, yo sí no quisiera eso, porque pero mire pues, en la aflicción también se manifiesta la gloria de Dios. También se manifiesta la gloria de Dios. La aflicción muchas veces viene como humillación a nuestra vida. Y David dijo, bueno me fue haber sido humillado para que aprendiera a amar tus estatutos, tus mandamientos, tu ley. Entonces, la primera carta de Pedro, un poco de aflicción es aprender a soportar la prueba, porque te están purificando. Ay, pastor, ore por mí, porque mire, esta enfermedad me tiene. Sí, pero
te está purificando. Va a llegar el momento en que Dios va a sanar o la decisión que el Señor tome. Pero 1 Pedro 1:6 dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. ¿Y qué dice el justo? Pues muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Entonces el justo también está siendo probado, también es afligido. ¿Para qué? Para dar el brillo de Dios, hermano. Mire, el Señor como alfarero, no le gusta la tinaja, la hace de nuevo, la mete en aflicción y la hace como Él quiere. Y usted y yo tenemos que dar la imagen y semejanza de Cristo que puso en nosotros, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Usted y yo no hemos dado todavía todo, nos falta, hermano, y por eso tenemos que morir todos los días, para que la presencia de Dios se mire en nosotros y que la gente cuando lo mire a usted diga, él o ella tiene algo distinto, algo pasó, algo sucedió en ella. Como cuando Moisés bajaba de la presencia del Señor y no podían ver su rostro, hermano, por la unción, por el brillo que él, por el resplandor que tenía, y se cubrían porque no lo podían ver. Pero esa transformación debe de venir de adentro hacia afuera, y a veces es necesaria la aflicción. En la aflicción, con todo respeto, uno se tira a clamar. Cuando hay aflicción, cuando uno recibe, por ejemplo, un diagnóstico, una mala noticia, se tira, Señor, si soy tu hijo, perdóname, te lo pido, sácame de esta y voy a cambiar. Y no cambia uno. Hay gente que le ofrece al Señor, si me sacas de esta, te juro. Y no hay que jurar en vano. Te prometo, tampoco prometas si no va a cumplir, que yo voy a ir todos los días a la iglesia y te voy a servir como nunca. 8 días, aguante, después se va. Pero cuando está en aflicción. Pero cuando es un poco de aflicción, si es necesario, Dios la va a permitir. ¿Para qué? Para purificarte. Bueno, me quedan 25 segundos y hace un ratito le dije que me quedaban 10 minutos. Bueno, un poco de fidelidad, con esto termino. Nosotros fuimos llamados por parte de Dios y tenemos que alcanzar la fidelidad, la lealtad. Fidelidad es estar llenos de fe. Fidelidad es una persona confiable y fidedigna. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel en lo poco. Hey, ¿qué vas a hacer con el poco de aceite? ¿Qué vas a hacer con el poco de agua? ¿Qué vas a hacer con el poco de grano? ¿Qué vas a hacer con lo poco que tienes? Mire el resultado en Dios. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Quién pone sobre mucho? Es Dios, no es el hombre. Es Dios, no es el hombre. Pero uno también tiene que actuar. Entra en el gozo de tu Señor. Bueno, ahí le dejo. Ámalo poco. Ámalo poco. Y yo quiero orar en esta noche y desatar esta palabra en usted. ¿Qué quiero hacer? Bendecirlo para que el Señor active su amor que ya está en usted, lo active para que usted pueda ver lo poco que Dios le ha dado y que lo aprenda a amar a Dios y a amar y a valorar y a administrar bien lo que Dios le ha dado. Póngase de pie, por favor. Ajá. Oh, ok, está bien, perfecto. Bueno, vamos a orar. Quisiera bendecirlos en esta noche. Y posteriormente vamos a orar y vamos a ungir. Le voy a pedir a mi esposa también que me ayude. Padre bendito, yo te doy gracias. Te agradezco por que nos has traído a esta casa tuya, Señor. Yo te ruego, Señor, que tu amor, como dice la palabra, que tu Espíritu Santo derrame el amor del Padre en cada corazón, Señor. Derrama el amor del Padre
en cada corazón. Que en nuestro corazón rebose tu amor, Señor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. En el nombre de Jesús, Señor, un poco de aceite para habilitar la capacidad de oír, la capacidad de recibir en las manos y de hacer la obra, y la capacidad de cambiar el caminar. Un poco de agua para purificar, para limpiar. El grano, el alimento que hay que procesarlo. La miel, el brillo, la dulzura. En el nombre de Jesús, la revelación. Un poco de vino, fortaleza, gozo. Un poco de gloria, que sea el Señor quien te exalte. Y un poco de aflicción para soportar la prueba. No temas, no morirás. Te están probando porque te están purificando. Y un poco de fidelidad para hacer de ti y de mí un hombre y una mujer confiable para Dios, fidedignos para Dios y llenos de fe. Levante sus manos y recíbalo en esta noche. No desprecie lo poco que Dios le ha dado, valórelo. A David le dijeron: ¿dónde has dejado aquellas pocas ovejas que después se convirtieron en el pueblo del Señor cuando él fue rey, pastor y rey? No menosprecies lo poco. Que Dios te habilite en esta noche. Que Dios sane tu capacidad de amar. Y bajo esta unción preciosa, yo quisiera ministrar a aquellos hermanos que deseen venir al frente y poderlos ungir con aceite en su oreja derecha. La capacidad de oír. Pero no tienen una para poder echar. Échame un poquito aquí en la mano. Gloria a Dios, Padre. El aceite es un elemento que está hoy en nuestras manos, pero yo te ruego que sea un punto de contacto, que al ungir, Señor, la oreja derecha, tú habilites la capacidad de oír, Señor, que puedan oír tu voz, oír tu voz, oír tu voz. En el nombre de Jesús, Señor, venimos dándote gracias y venimos ungiendo, Señor, venimos ungiendo, Señor, en el nombre de Jesús, los oídos, la oreja derecha, Señor, por la fe, Padre, la capacidad de oír, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, la capacidad de oír, Señor, en el nombre de Jesús, la capacidad de oír, Señor, la capacidad de oír tu voz. Sana, Señor, sana en el nombre de Jesús, Señor. Sana, Padre, en el nombre de Jesús. Ungimos hoy para amar lo poco, Señor, y poder ser llevado a lo mucho, pero de parte tuya, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ungimos en esta noche, a petición de tu siervo, Señor, en esta casa, un pueblo bendito, Señor, que aprenda a oír tu voz. Despierta su oído mañana tras mañana, para que aprendamos a oír como oyen los discípulos. Gracias, Señor, a ti la gloria, a ti la honra y a ti el honor, Señor. Sí, Señor, sin salir de la presencia de Dios. Hoy es un día de unción para tu vida. No salgas de la presencia de Dios. Hoy, proféticamente, hay un cambio sobre nuestras vidas, sobre esta congregación, sobre tu vida a nivel personal hay un cambio.
Hoy ha sido derramado el aceite de parte de Dios sobre tu oreja para consagrarte para el Señor, para que hoy puedas escuchar, pero que también puedas recibir la palabra de Dios. Porque así te dice el Señor: ha llegado el tiempo, pueblo de Dios, de que des el fruto que yo he estado sembrando en tu vida. Y hoy, dice el Señor, te vengo habilitando por la fe, para que toda la palabra que has oído y que vas a oír puedas dar fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. Ya no serás llamado un pueblo cualquiera. Ahora serás llamado pueblo bendito de Dios. Hoy es derramada unción sobre tu vida. Viene inteligencia sobre tu vida. Viene habilidad sobre tu vida. Viene unción para poder hacer las cosas que antes no podías hacer. Viene unción poderosa de parte de Dios para que puedas alcanzar aquello por lo cual fuiste alcanzado. Viene el tiempo en el cual, dice el Señor, todas las promesas que entraron en tu oído se van a cumplir, dice el Señor. Hoy vas a oír inteligentemente. Hoy la palabra de Dios va a entrar a tu vida y vas a poder oír inteligentemente y vas a poder actuar inteligentemente, y como consecuencia vas a vivir abundantemente, dice el Señor. Te bendigo hoy. Hoy declaro una noche profética para esta casa. Hoy levantamos poderosamente estandarte y hoy declaramos que se corta toda maldición sobre tu vida y bendecimos tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Hoy no es una noche diferente, hoy es una noche distinta. Hoy está la unción y el poder de Dios. Hoy se rompen los muros que te tenían detenidos, los pensamientos, esas palabras de maldición que habían entrado a tus oídos por tus padres, por un maestro, por alguien que te lastimó. Hoy las anulamos en el nombre de Jesús. Cuando te dijeron que tú no ibas a poder, hoy son anuladas. Cuando te dijeron que no valían la pena, hoy son anuladas. Cuando te dijeron que eras una desgracia, hoy son anuladas esas palabras. El Señor me pone en mi corazón que has recibido palabras muy fuertes que te han lastimado. Hoy, como una autoridad espiritual que Dios me ha constituido en este lugar, hoy vengo levantando la vara de autoridad y vengo anulando esas maldiciones. Y vengo declarando que hoy entra sobre tu oído la buena noticia, la buena nueva, el buen mensaje, la palabra de Dios, para que puedas oír y que pueda venir la fe sobre tu vida. En el nombre de Jesús, déjate ministrar por este coro. Cantémosle al Señor con todas las fuerzas. Díselo, díselo al Señor. Te necesito. Dile que lo necesitas. Manda tu fuego. Mándalo, mándalo, Señor. A este lugar. Actívalo poco en nosotros, actívalo. Espíritu Santo. Lo tomamos en nuestras manos, lo valoramos, lo recibimos con gozo. Mira, y hoy lo tu levantamos gloria, delante de ti. Te damos gracias. y majestad. Gracias porque no lo merecíamos, porque es Tú tuyo. eres mi fuerza. En el nombre de Jesús, Señor. Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo. Oh, sí, Señor. Ven a este lugar. Tú eres mi fuerza. Oh, bendito Tú Dios. eres mi ayuda, Espíritu Santo. Aquí hay muchos que necesitan ayuda. Aprovecha este momento más. Espíritu Santo. Dile al Espíritu: Espíritu, ven a ayudarme. Te necesito. Ven a ayudarme, yo te necesito. Manda tu
fuego. Cambia mi vida. A este lugar. Cambia la situación en la que estoy viviendo. Espíritu Santo. Este es el momento, pídeselo. Solo anhelo Porque al salir de esta puerta vas a ver cómo cambian las cosas en tu casa, en tu familia, en tu vida. Sí, Tú Señor. eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Recibe la ayuda que viene del cielo. Recíbela en el nombre de Jesús. Recíbela en el nombre de Jesús. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Oh, sí, Señor. Espíritu Santo, ven a este lugar. Levanta tus manos al cielo. Démosle gracias al Señor. Gracias por esta noche maravillosa que nos has dado, llena de tu presencia, llena de tu palabra, llena de tu habilitación, Señor. Hoy te suplicamos que permitas que esta bendición la llevemos atesorada en nuestro corazón, para que se haga vida en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Que ahí donde vamos a ir a nuestra casa, llevemos esta palabra y que también ahí cobre efecto, Señor. Que los que no son cristianos en nuestros hogares te puedan recibir, y que la unción que hoy recibimos en nuestro oído llegue también sobre todos los nuestros que están en casa. En el nombre de Jesús, llévanos con paz y con bendición. Guarda nuestra salida y nuestra entrada, la salida de esta casa tuya y nuestra entrada a tu casa también, Señor, que es la nuestra. Y permite que hoy empecemos a vivir nuevos tiempos. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Nos vemos el día domingo a las 11 de la mañana. Amén. Que Dios lo lleve con paz y con bendición. Y recuerde que usted ha sido transformado. Y para las hermanas, gracias, mi hermano.